Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana del lunes 13 de octubre del año 2025, especialmente los que nos acompañan pues, de todas las regiones del país, así como de los países vecinos que nos honran con su participación. Hoy tenemos la conferencia magistral titulada Principios del Sistema Registral, que va a estar a cargo del magíster Ángel Rimasca Huaranca. Conferencia correspondiente a la edición número 64 de los lunes universitarios, que es un producto académico del programa El Mismos en tu Universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Nuestro expositor Ángel Rimasca es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil y Comercial por la misma Casa Superior de Estudios. Tiene especialización en Derecho Civil Patrimonial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de Derecho Civil en la Escuela de Derecho y Empresa Summa Cum Laude, jefe de prácticas de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor del libro El Derecho Registral en la Jurisprudencia del Tribunal Registral, por Editorial Gaceta Jurídica del año 2015, coautor del libro Junta de Propietarios, Aspectos Civiles, Inmobiliarios y Registrales, por la Editorial Instituto Pacífico del año 2016, coautor del libro La Nueva Propiedad Horizontal, Problemas derivados del régimen inmobiliario de propiedad exclusiva y propiedad común, editorial Gaceta Jurídica. Autor de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, reconocidos en el ámbito del derecho. Además, es ponente en distintos diplomados, cursos, talleres, seminarios y congresos en materia de derecho civil, en la especialidad pues, que hemos señalado. Bien, la presente conferencia, ya como conocen ustedes, tiene una duración de 60 minutos, luego de la cual habrá la posibilidad que los participantes puedan realizar las preguntas que consideren conveniente por el lapso de 30 minutos adicionales. Entonces, sin más, ya dejamos a nuestro expositor Ángel Rimasca para el inicio de su conferencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jesús, Cristian, igualmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la presente apertura de la presente conferencia. Voy a proceder a compartir el PPT. En esta oportunidad me ha tocado o me toca compartir con ustedes acerca de los principios registrales en el sistema registral, específicamente en el peruano. Para poder empezar, creo que es necesario más o menos ubicarnos a nivel del derecho registral, a nivel del Código Civil y poder enfocarlo de esa manera. En una segunda parte vamos a hablar acerca del rol que cumplen los principios registrales en el sistema registral y propiamente vamos a desarrollar cada uno de los principios registrales. En esta primera parte, nosotros debemos ubicarnos que el Código Civil de 1984, libro 9, desarrolla lo que es el libro de derecho registral. Este libro de derecho registral tiene algunos antecedentes normativos, ¿no? A nivel del Código Civil del 36, estaba ubicado dentro del libro de derechos reales, no tenía una autonomía propia, ¿no? Y si nos vamos un poco más atrás, en el Código Civil de 1852, el abogado Código Civil no regulaba nada con respecto al derecho registral. No obstante, a posterior, en el año 1888, se aprueba la primera ley que crea el registro de propiedad inmueble y posteriormente, en el mismo año, se genera una reglamentación. Es ahí recién que aparece de alguna manera el desarrollo del derecho registral, pero en el ámbito inmobiliario, referido a bienes inmuebles, con una simple finalidad: divulgar las hipotecas propiamente constituidas. No existía o no había una regulación sobre los otros registros, como registro de bienes de sucesiones intestadas, de personas naturales o personas jurídicas. Posteriormente, el derecho registral va a ir evolucionando, generándose en un primer momento, en 1920, un reglamento de publicidad, donde se genera el nacimiento de muchos registros y así sucesivamente va a ir en concordancia con el Código Civil de 1936, aprobándose reglamentos o disposiciones especiales de estos registros. Hay que tener en cuenta que el libro 9 de registros públicos tiene ciertas fuentes, ¿no? Una primera fuente es el Código Civil de 36, pero que estaba dentro del libro de derechos reales,
Un segundo fuente nacional son todas las disposiciones o normas reglamentarias o disposiciones especiales que han ido creando, generando los registros jurídicos. Adicionalmente, también la academia y la jurisprudencia que ha ido generándose respecto a la materia. Una fuente extranjera, propiamente en el nuestro, es la ley hipotecaria española. La ley hipotecaria española, de alguna manera, en nuestro desarrollo y evolución del derecho registral, ha ido matizándose, ha ido generándose cierta similitud en la regulación, ha influenciado en la regulación de muchas instituciones, desde la ley hipotecaria de 1860 en particular, en adelante va a ir influyendo, por ejemplo, en la ley de creación de registro de propiedad inmueble. La actual ley hipotecaria de 1846-47, 1946-47, también va a influenciar en el libro, en este caso 9, de registros públicos. ¿Y esto por qué? Porque compartimos el mismo sistema registral latino, donde la inscripción no es obligatoria, sino potestativa. Si queremos gozar de los beneficios del registro público, debemos inscribir, ¿no? Aparte de ello, tenemos ciertas similitudes, ¿no? Similitudes en las instituciones que se regulan en la legislación española como la nuestra, aparte de que la exposición de motivos del Código Civil de 1984 hace referencia a que una fuente extranjera del libro de registros públicos, en este caso, es la ley hipotecaria española, ¿no? Como novedad regulatoria de este libro 9, tenemos que se distinguen los registros jurídicos y los registros administrativos. Propiamente en el artículo 2008 del actual Código Civil se van a establecer los distintos registros jurídicos, ¿no? Distintos registros jurídicos. En la Ley del Sistema Nacional del Registro Público y la creación de la SUNAR se establece que existen un total de 4 registros entre bienes, registro de bienes muebles, inmuebles, registro de personas naturales, personas jurídicas y aquellos registros que se vayan a crear, ¿no? Dentro del registro de personas naturales, por ejemplo, tenemos a la sucesión intestada, registro de testamentos. Estos registros jurídicos tienen un impacto, efecto legal distinto a un registro administrativo. Un registro administrativo está destinado o creado para divulgar como una noticia, una información administrativa que se sujeta a un procedimiento administrativo con ciertos requisitos. Pero en cambio un registro jurídico está sujetado propiamente a un conjunto de principios registrales que vamos a explicar o desarrollar y que a su vez se aplican distintas reglas donde el registrador hace una calificación exhaustiva de los actos que se vayan a inscribir y una vez inscrito van a generar ciertos efectos jurídicos protectores como la fe pública registral o el principio de oponibilidad registral que dice lo inscrito prevalece lo no, sobre lo no inscrito. También el libro, en este caso 9, va a traer consigo en la regulación de lo que actualmente tenemos, es que esta va a tratar de desarrollar temas de derecho civil en particular. Claro está que es el Estado, mediante la SUNAR, la que monopoliza la administración de los registros jurídicos para generar la divulgación de las situaciones jurídicas o derechos escritos en ahí. También vamos a traer como novedad propiamente es que los principios registrales del derecho registral se van a aplicar de manera transversal a todos los registros jurídicos. Igualmente se estructura y se ubica el libro de registros públicos en un libro autónomo propio dentro de los 10 libros que están constituidos el Código Civil y se ubica en el libro 9 debido a que se busca de que el libro 9 sea la sistematización y resultado de todos los actos o derechos, situaciones jurídicas que se desarrollan en los distintos libros, como el libro de acto jurídico, el libro de fuente de las obligaciones, los contratos típicos, o con referencia al libro de derechos reales, sucesiones, familia, que propiamente una vez desarrollado, sistematizado las instituciones en cada libro, este libro 9 sea el cierre de los mismos libros a fin de publicitar y desarrollar las reglas de la publicidad de los actos inscribibles. De hecho, que hay una ausencia de normas administrativas con respecto a la regulación, porque se va a regular dentro del Código Civil de manera autónoma. También debemos tener en cuenta que nuestro sistema registral en particular también traslada ciertas características que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, hay 2 sistemas de inscripción, propiamente una llamada transcripción y la otra inscripción propiamente, y nuestro sistema registral se añade a la inscripción. El sistema de transcripción es simplemente reflejar, copiar
el documento ingresado al registro público sin hacer ninguna, digamos, evaluación o determinación que actos o obligaciones o en extremo particular o resumida voy a trasladar en los asientos registrales. Simplemente traslado como allegan. En cambio, un sistema de inscripción, hago un resumen, identifico cuáles son los actos, derechos que necesitan ser publicitados a nivel de registro público. Nuestro sistema registral es de carácter potestativo porque no hay una obligación de poder inscribir como carácter obligatorio, sino que es voluntario. Las personas que quieren gozar de los efectos que genera el registro público acuden al registro público para poder inscribirlos. Igualmente, nuestro sistema registral es declarativo y no constitutivo, salvo en el caso de la constitución de la hipoteca, y un sistema declarativo se basa en que el derecho surge fuera del registro público y uno acude al registro público para gozar de los beneficios que genera el registro. Esto se suele denominar como sistema registral latino, donde los actos o derechos surgen fuera del registro, pero para fines de gozar de los efectos o beneficios del registro público se suele inscribir. Igualmente, tenemos un sistema normativo de remisión del artículo 209 del Código Civil que nos remite a señalar que los registros públicos están sujetos a lo dispuesto en el Código Civil y demás leyes y reglamentos especiales que se vayan a aprobar o generar, ¿no? Tal es así que tenemos, por ejemplo, el Reglamento General de Registros Públicos, ¿no? Que es un reglamento especial que regula todas las reglas referidas a la parte operativa o adjetiva y algunas instituciones de carácter sustantivo. Y de la misma manera habrán reglamentos para distintos registros como el reglamento de registro de personas jurídicas, ¿no? Ahora sí, teniendo ese matiz en una primera oportunidad y conociendo el desarrollo del derecho registral dentro del Código Civil y su ubicación y las novedades que ha traído consigo, también hay que tener en cuenta que de hecho que el libro 9 de registros públicos ha ido modificándose también en el tiempo. Una de las modificaciones fue la incorporación del principio de especialidad que no estaba previsto de manera expresa como norma de rango legal a nivel del Código Civil, sino a nivel de norma reglamentaria, a nivel de Reglamento General de Registros Públicos, pero ya con su modificación hace 2 años ya se encuentra previsto de manera expresa en el artículo 217-A. Así también hay algunos artículos referidos como el 2014 que han ido modificándose en el tiempo y ha ido cambiando los requisitos que requiere el principio de fe pública registral. De hecho, que hay mejoras pendientes que se podrían realizar sobre el libro 9. Sin embargo, en cuanto a esta conferencia está destinada a desarrollar los principios registrales, me abocaré a ello. Principios registrales. Los principios registrales en sí son nociones o rasgos esenciales, reglas fundamentales que sustentan el desarrollo de un sistema registral como el nuestro. Quiero partir de ello porque de alguna manera muchos académicos o algunas disposiciones normativas del derecho comparado parten en desarrollar los principios registrales para poder sustentar, ordenar de manera didáctica el desarrollo sistematizado del derecho registral. Y eso suele pasar con nosotros, ¿no? En nuestro caso, el derecho registral está sustentado en distintos principios registrales. Por eso, de ahí la razón de que señale que son aquellos rasgos esenciales, reglas fundantes, caracteres que sustentan y desarrollan o estructuran el sistema registral peruano. Estos principios, de alguna manera, van a ser directrices o líneas, orientaciones esenciales que nos van a ayudar a entender el derecho registral. Su utilidad propiamente es que nos ayuda a interpretar como receptores de la norma del derecho registral o aplicadores de la norma del derecho registral, nos ayuda a explicar de manera didáctica el derecho registral y nos ayuda a sintetizar distintas reglas a nivel de estos principios registrales. El Tribunal Registral en distintas resoluciones ha señalado que estos son rasgos fundamentales que sustentan el derecho registral como lo indica. La pregunta que uno se podría hacer es decir, ¿es lo mismo hablar de principios registrales que principios generales del derecho? De hecho, que los principios generales del derecho son directrices, normas abiertas, que pueden establecer ciertas bases, sustento de una institución, de un derecho, pueden ser verdades universales que se sobreponen en el tiempo y que muchas veces el legislador lo ha incorporado dentro de su sistema jurídico.
Por ejemplo, el principio general prior tempore potior in iure, que dice primero el tiempo, primero en el derecho, ¿no? Es una verdad universal que está sistematizado, recogido en distintas normas. En cambio, los principios registrales no se entienden en ese sentido, porque un principio registral no tiene la función de un principio general del derecho, entre ellas la de que ser un fuente o medio de interpretación de alguna norma o de resolución de conflictos normativos, como puede ser el principio de jerarquía, el principio de especialidad, etc., etc., sino que los principios registrales se debe leer y se debe afirmar como principios registrales, no de manera independiente, principios registrales. Y como principios registrales es una creación del legislador. Si nosotros observamos el derecho romano, no vamos a encontrar un desarrollo de los principios registrales, porque los principios registrales han sido creados por el legislador. Una vez positivizados por el legislador, a su vez, estos principios registrales pueden ser cambiantes, variables, con el tiempo, de acuerdo al ordenamiento jurídico en donde está previsto, establecido, y a decisión del legislador de acuerdo al tiempo y espacio. Por tanto, no condicen con la naturaleza y la funcionalidad que tienen los principios generales del derecho. Eso quiero poner en pie porque nosotros vamos a desarrollar en adelante distintos principios registrales que tienen una estructura o funcionamiento o constitución o requisitos propios que se aplican en el ámbito del derecho registral. Por eso la razón de decir principios registrales, ¿no? Principios registrales. Entonces, teniendo ese matiz, nosotros pasemos a poder desarrollar los principios registrales. Pero antes de pasar a desarrollar cada uno de los principios registrales, nosotros deberíamos preguntarnos de qué manera podemos enfocar y ordenar los distintos principios registrales que están previstos a nivel del Código Civil, desde el principio de rogación, principio de titulación auténtica, principio de tracto sucesivo, principio de legalidad, de especialidad, legitimación, fe pública registrada, prioridad excluyente, principio de impenetrabilidad, oponibilidad, publicidad y así sucesivamente. Creo yo, por fines didácticos, es necesario de alguna manera ordenar los principios registrales para poder ingresar al tema y el desarrollo de cada uno de ellos y entender la lógica de aplicación dentro del sistema registral peruano. Porque de alguna manera hemos dicho que estos principios sustentan, fundamentan la regulación del sistema registral peruano o el desarrollo de cualquier sistema registral foráneo, ¿no? Teniendo eso en consideración, nosotros en particular a nivel del Código Civil y del Reglamento General de Registro Público, no vamos a encontrar un criterio de clasificación de los principios registrales. No obstante, hacemos una mirada en el derecho comparado y algunos tratadistas pueden clasificar los principios registrales de distinto punto de vista. Por ejemplo, en el derecho alemán, propiamente el Código Civil alemán y las ordenanzas inmobiliarias clasifican los principios registrales entre principios de carácter sustantivo o material y principios de carácter adjetivo o procedimental. Esto se debe porque propiamente el Código Civil recoge el desarrollo sustantivo material de los principios y las ordenanzas inmobiliarias a nivel del derecho alemán comienzan a desarrollar la parte procedimental. Por ejemplo, un principio de carácter sustantivo material puede ser la fe pública registral, el principio de legitimación. Un principio adjetivo procedimental puede ser el principio de rogación, ¿no? El principio de legalidad. No obstante, hay que tener en cuenta que esa clasificación no podría insertarse y aplicarse a nuestro sistema registral, porque nuestro sistema registral no es que exista una norma adjetiva y una norma sustantiva, como sucede con el Código Civil y el Código Procesal Civil. En nuestro sistema existe el Código Civil, que en el libro 9 desarrolla propiamente el sistema registral peruano o el derecho registral, y tenemos distintas disposiciones normativas de carácter legal o de carácter reglamentario que van a desarrollar los distintos instituciones del derecho registral, ya sean sustantivas o adjetivas. Por ejemplo, el Reglamento General de Registros Públicos desarrolla el procedimiento registral, las reglas aplicables al procedimiento registral, pero también desarrolla distintas instituciones como la publicidad, como la duplicidad de partidas, las anotaciones preventivas y así sucesivamente. En el registro jurídico, reglamento de registro jurídico de bienes inmuebles predios, también habrán distintas instituciones como la partida electrónica y así sucesivamente que se desarrollan. Entonces, podemos visualizar que en nuestro sistema no existen
una norma sustantiva y una norma adjetiva, como sucede en el derecho alemán. En el sistema registral español, que de alguna manera es el símile afín a nuestro sistema registral, existen distintos tratadistas como José Manuel García García, que nos enfoca de manera más clara que los principios registrales puedan ser clasificados como principios requisitos de la inscripción y principios efectos de la inscripción. Y creo que es la más idónea, la más adecuada a nuestro sistema registral. ¿Por qué? Porque hay ciertos principios registrales que actúan como requisitos de inscripción que intervienen dentro del procedimiento como regla o norma fundante a tomar en cuenta por el registrador público o por la segunda instancia, que es en este caso el tribunal registral, al igual como hay ciertos principios que actúan como efecto de la inscripción. Es decir, principios como la fe pública registral, el principio de oponibilidad registral. Por tanto, este criterio de clasificación creo que es el más adecuado y se sujeta más a nuestra realidad a nivel del derecho registral peruano. Es decir, tenemos dos clases de principios registrales. Aquellos que actúan como requisito de inscripción y aquellos que actúan como efecto de inscripción. Aquellos que actúan como requisito de inscripción van a intervenir dentro del procedimiento registral como principios que se requieran aplicar para inscribirse. Y aquellos principios registrales que una vez inscrito intervienen para generar los efectos propiamente. Teniendo ese matiz, nosotros debemos recordar también que el Reglamento General de Registros Públicos establece un procedimiento registral. El procedimiento registral se inicia con la presentación del título, culmina con la inscripción. Pero para llegar a esa meta o esa finalidad, uno tiene que pasar por la calificación registral. La calificación registral es la evaluación exhaustivo, un examen que hace el registrador público sobre el título que ingresa al registro público para determinar si ésta va a ser inscribible o no inscribible en cuanto cumpla con los requisitos previstos en ley. Y en ese proceso es que aplica los principios registrales. Teniendo eso en consideración, vayamos a identificar aquellos principios registrales que actúan como requisito de inscripción en el procedimiento registral para lograr la inscripción registral. Posteriormente vamos a hacer aquellos principios registrales que actúan como efecto de la inscripción, ¿no? Teniendo eso en consideración. Hay que tener en cuenta que el procedimiento registral tiene como fin inscribir el acto, derecho, situación jurídica que se quiere trasladar a nivel de registro público. Y esto es importante porque, por ejemplo, si hacemos un pequeño ejemplo, tenemos aquí en los principios registrales aplicados al tráfico jurídico de bienes, el artículo 949 del Código Civil prevé un sistema consensualista que dice por solo consenso, acuerdo, conlleva el acto traslativo de dominio, el acto de traslativo de propiedad. Y si nosotros tenemos un título de compra-venta y este título de compra-venta está formalizado a nivel de una escritura pública, y este a su vez se traslada mediante un parte notarial al registro público, una vez que ingresa al registro público, ¿qué es lo que uno debería tener en consideración? Uno debería tener en consideración respecto a la adquisición del bien, ¿no? Quien aparece ahí como transferente a nivel de la partida registral se presume su legitimidad. Así que el que adquirió y está buscando inscribir su derecho de propiedad, pues se presume que es titular propietario, ¿no? Igual el registro publicita ese bien, ¿no? Entonces hay presunción de la legitimidad de lo inscrito, que lo inscrito va a prevalecer sobre lo no inscrito, y también se puede aplicar la fe pública registrada. Entonces, esos detalles son importantes a tener en cuenta. Empecemos con el primer principio. El principio de derogación propiamente está previsto en el artículo 2011 del Código Civil. Dentro de este artículo 2011 del Código Civil también encontramos el principio de legalidad. Este principio de derogación dice en su primera línea, los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, ¿no? En cuya virtud se solicita la inscripción. Es decir, el principio de derogación es aquel principio que también le llamamos principio de instancia. Consiste en la materialización de presentar un título ante el registro público, en cuyo título contendrá un acto inscribible que va a instar al registrador o a la segunda instancia, al tribunal registral, a que sea calificado para su respectiva inscripción. Esto es importante porque no podemos limitar o vaciar de contenido al principio de derogación como un simple acto de mero trámite de solicitud. Porque si fuera así, no sería propiamente un principio denominado principio registral de derogación, sino un simple acto administrativo de manifestación expresa de solicitar un acto, ¿no?
Bajo esa lógica, entonces el principio de revocación es aquel principio que se genera con la presentación del título, donde el título contiene un acto inscribible que insta en su totalidad a que sea calificado por el registrado público porque el acto es inscribible. Entonces, a nivel de registro público, el tribunal registral califica los títulos que ingresan, ya que bajo el principio de rogación estos actos son inscribibles. Hay que tener en cuenta que este principio de rogación se apertura con la presentación del título, ¿no? Con la presentación del título. Siempre va a ser a pedido de parte, excepcionalmente puede ser de oficio, y de oficio en casos excepcionales que la norma señale. Por ejemplo, rectificación de errores materiales a nivel de registro público que puede hacerse de oficio. No sé, tal vez a nivel de un acto inscrito de titularidad de propiedad, el titular no tiene los nombres correctos o el DNI correcto, que por un error material se consignó de manera distinta al título que obra en el título archivado. Entonces, en esa situación, el registrador puede actuar de oficio y rectificar ese error material. Entonces, el procedimiento registral se apertura con el principio de rogación, ¿no? Presentando el título, que contiene el acto inscribible que insta al registrador a que pueda calificar el título. Una vez que el registrador califica el título, este título se resguarda en el registro de títulos archivados de la SUNAT. Hoy en día la presentación no solamente es física, es virtual, ¿no? Es virtual. Sumado a ello, hay ciertas manifestaciones que trae el principio de rogación. Primero, una primera manifestación es que todo procedimiento registral se da a petición de parte, ¿no? La petición de la inscripción del acto rogado en el registro público es de parte, excepcionalmente de oficio. Hay la posibilidad de poder desistirse, retirar el título propiamente del acto rogado, sí, te puedes desistir en cualquier etapa del proceso antes de la inscripción, claro está. Esta puede darse antes o después, ¿no? También existe la posibilidad, bueno, si es antes, vendría a ser propiamente la reserva del acto inscribible, ¿no? Yo me reservo de manera parcial qué actos deseo que no califique el registrador público. Entonces eso se hace de manera previa a la presentación o en el proceso de la presentación. Cuando el título está en calificación, puede ser objeto de desistimiento también de manera parcial o de manera total. Si es de manera total, se expulsa el título. También existe la posibilidad de reingresar el título retirado. Yo retiro el título y puedo volver a reingresar el mismo título. ¿Para qué? Para que se vuelva a calificar. ¿No? No es como un procedimiento judicial de que por X motivos haya concluido el proceso y en algunos casos tienes que subsanar para ingresar y en otros casos no es posible reingresar. A nivel del procedimiento registral es posible reingresar el título retirado, aunque la manifestación en la calificación registral del registrador sea la expulsión del título porque no cumple con ciertos requisitos, o puede ser la observación, la tacha, ¿no? La posibilidad de presentar de nuevo el título una vez caducado el asiento de presentación, también, ¿no? Una vez que ingresa el título, y si esto es observado, se extiende por 60 días el asiento de presentación del título. Una vez que vence el asiento de presentación, que son los 60 días hábiles, se expulsa el título, se tacha el título. Y una vez tachado el título, puede volverse a reingresar el título, ¿no? También nosotros tenemos, por ejemplo, el desistimiento parcial de título, que también lo he mencionado, ¿no? Principio de legalidad. Vamos avanzando con el tiempo. Principio de legalidad. Este principio registral interviene disponiendo a que el registrador público o la segunda instancia registral puedan calificar los títulos y estos títulos a su vez cumplan con ciertos requisitos como que quien haya transferido tenga capacidad, que el título sea válido, que el antecedente guarde concordancia con el título que se está presentando. Es decir, este principio de legalidad impone al registrador público a que los documentos o títulos que vayan a ingresar al registro público para su anotación o registro deban reunir ciertos requisitos exigidos por las leyes para su registración, para su registro propiamente. Entre ellos es dentro de ese proceso. Hay un detalle más. Una materialización del principio de legalidad es la calificación registral, ¿no?
La calificación registral lo que se hace es, como dije, evaluación, un examen, verificación, si el título inscribible cumple con los requisitos de validez o perfección y si guarda concordancia con los antecedentes del registro, ¿no? Bajo esa lógica, lo tenemos previsto en el 2011 del Código Civil, que hace rato pasamos en la lámina, que dice, ¿no? Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes, la validez del acto, por lo que resulten de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de registros públicos. El segundo párrafo habla de una calificación atenuada respecto a los títulos judiciales, ¿no? En los títulos judiciales, si existe bueno, si este título no guarda concordancia con el antecedente, por ejemplo, se tendría que expulsar el título. Sin embargo, en los títulos judiciales se comunica al juez y si el juez reitera el pedido de inscripción bajo su responsabilidad, el registrador debe de inscribirlo. Entonces hay una calificación atenuada en el caso de los títulos judiciales. Aparte de ello, el principio de legalidad también es una proyección de la seguridad jurídica, porque al momento de la evaluación de la calificación del título, también nos genera seguridad del derecho que va a ingresar y seguridad del derecho que va a ser objeto del tráfico jurídico de bienes inmuebles, por ejemplo. Alcances de la calificación del principio de legalidad. Uno de los distintos alcances es la legalidad de los documentos que en virtud del cual se solicita la inscripción. Esta puede ser un documento público de origen notarial, judicial, administrativo, y que deben cumplirse con ciertos requisitos para su ingreso o presentación, la capacidad de los otorgantes, la validez del acto y la adecuación del título presentado con los antecedentes registrales. La función de la calificación del registrador es independiente, no está sujetado a la indicación de su superior o a ciertos intereses de terceros, mantiene una autonomía total al momento de calificar los títulos, es personal, indelegable, no puede ser ejercida por otra persona que no sea el que tiene la calidad de registrador público o en segunda instancia por los vocales del tribunal registral. La calificación es obligatoria sobre la totalidad de los actos que son inscribibles, salvo que haya una reserva de la calificación de un acto inscribible. Es integral, la totalidad, revisable, porque la segunda instancia, en este caso el tribunal registral, tiene la potestad, mediante un recurso de apelación, revisar el acto que se va a ingresar al registro público. Está sujetado a ciertas reglas y límites y bajo responsabilidad de quien lo ejecuta, ¿no? Principio de titulación auténtica. Ya, una vez que el título ha ingresado, como parte de la materialización del principio de legalidad es la calificación registral, también debemos tener en cuenta otro principio registral que es el principio de titulación auténtica. Este principio de titulación auténtica es decir, que este principio lo que busca es determinar cuál es el título auténtico que va a conllevar la inscripción o que se extienda el asiento de inscripción de ese derecho o acto inscribido. Y nuestra legislación, a nivel norma positivizada, ha establecido que son los documentos públicos. Los documentos públicos, según el artículo 210, es lo que conlleva la inscripción, ¿no? O sea, la inscripción se hace en virtud de títulos que consten en instrumentos públicos. Es decir, aquellos instrumentos públicos, documentos públicos, son los que van a conllevar y van a ser objeto de calificación e inscripción. De manera excepcional, puede ingresar al registro público documentos privados, cuando la ley lo señale así, como por ejemplo el levantamiento de hipotecas mediante una declaración jurada con firmas, digamos, legalizadas, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, la norma debe autorizar cuáles son esos documentos públicos que son objeto de calificación e inscripción y cuáles son los documentos privados que pueden ser objeto también de calificación y inscripción. En los documentos públicos tenemos, por ejemplo, los documentos notariales, documentos judiciales y los documentos de origen administrativo, que son las resoluciones administrativas. Ahora, hay que tener en cuenta, bajo el principio de titulación auténtica, lo que busca inscribirse es el título que consta en un instrumento público. Ese título es la razón por la cual muta o cambia el derecho sustantivo o derecho subjetivo que puede existir a nivel del registro público, y para fines didácticos podemos entender el título como título material o título formal. El título material es la causa razón que justifica la mutación jurídica real, la variación del derecho, propiamente puede ser un contrato de compraventa. En cambio, el título formal es aquella que constituye como medio adecuado para acceso de ese título material, que puede ser a nivel del documento de contrato de compraventa que se formaliza como escritura pública, ¿no?
Principio de tracto sucesivo. El principio de tracto sucesivo es otro principio registral que interviene como requisito de inscripción al momento de la calificación registral. Este principio lo que busca determinar es que al momento de calificar, el registrador tenga que verificar la coherencia ordenada de la concatenación de cadenas dominiales que deriven uno entre sí. Es decir, para yo inscribir un acto, debe estar inscrito el derecho anterior del quien dispone. Hay excepciones a este principio, como es el caso de la inmatriculación. Como podrán notar, mi desarrollo conceptual ha estado aplicado al derecho registral inmobiliario, propiamente al registro de bienes inmuebles. Y esto es así porque justo este principio de tracto sucesivo surgió y nació para el sistema de folio real, es decir, para las fincas, ¿no? Para los bienes inmuebles. Por eso es que el desarrollo del artículo 2015 del Código Civil dice: ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito, se inscriba el derecho de donde en mano. Esto nos conlleva a señalar que este principio de tracto sucesivo, tracto continuo, lo que busca es guardar o establecer un historial jurídico concatenado y ordenado de los actos que se inscriben en el registro, donde uno enlace al otro y así genera una continuidad de actos inscritos, así como un rosario, ¿no? Un rosario donde tengan puntos, puntos, puntos conectados de uno a otro, propiamente. Igual este código, al igual como los otros principios, también hay un rezago de antecedente en el Código Civil de 1936 que tiene cierta similitud, ¿no? Existen tres clases de tractos sucesivos si uno revisa de manera detenida. Hay tracto sucesivo formal, la que estamos desarrollando, que busca la concatenación de cadenas dominiales que deriven uno entre sí. El tracto sucesivo material, propiamente nos vamos fuera del registro, identificamos que para que exista una cadena de transferencias, lo lógico es que el transferente de hoy sea el adquirente de ayer, ¿no? Y el transferente de mañana fue el adquirente de ayer. Entonces, bajo esa lógica, se observa el tracto sucesivo material. Y en cambio, el tracto sucesivo abreviado es cuando un mismo asiento puede concentrar a varias transferencias continuas sucesivas, ¿no? Cuando hacemos la aplicación del principio de tracto sucesivo, observamos ciertos elementos como el sujeto, objeto, oportunidad y efectos. El sujeto, ¿no? Cuando uno califica un título de inscripción de compra-venta, un contrato de compra-venta, de transferencia de propiedad, uno verifica que la escritura pública en donde subyace la compra-venta, el sujeto transferente sea el mismo que aparece en el registro público. El objeto que viene a ser el bien inmueble sea el mismo que obra registrado en una partida registral y que aparece como titular, la persona que transfiere a nivel del documento público. Y oportunidad tiene que ver si en caso yo estoy calificando un acto de compra-venta revestida en una escritura pública y determino que el transferente no obra registrado, puedo solicitar al presentante del título a que haga referencia al contrato de compra-venta anterior que debería estar inscrito. Entonces, como acto previo, puede inscribirse ese contrato de compra-venta para establecer la concatenación de cadenas dominiales que deriven uno entre sí. Los efectos propiamente de la calificación del principio de tracto sucesivo se refiere a que quien obre como titular registral a nivel de registro público es el único que puede disponer. Por ende, de alguna manera, este principio lo que busca es ordenar la coherencia de actos que se inscriben dentro del registro público para determinar que solo aquel que tiene un derecho inscrito pueda ser el que pueda transferir y por ende, en mérito a eso, se puede inscribir a aquel receptor de ese derecho. Efectos que generen el registro de bienes, ¿no? Contribuye a la formación del contenido registrado, dándole claridad de la sucesión de derechos de los titulares registrales, brinda un historial jurídico único de un predio y proporciona al titular inscrito la seguridad jurídica en que no podrá inscribirse ningún título si el titular registral no aparece como disponente del bien. De hecho, que también en la academia se ha tratado de desarrollar el tracto sucesivo en sentido amplio, en sentido estricto sensu, o tracto sucesivo en sentido impropio y tracto sucesivo en sentido propio. El tracto sucesivo en sentido estricto propio es propiamente la que hemos desarrollado, ¿no? En cambio, el tracto sucesivo en sentido lato o amplio, impropio, simplemente se refiere a lo que la jurisprudencia del Tribunal Registral ha ido desarrollando llamado acto previo, ¿no?
que hay ciertos actos inscribibles que no tienen que ver con concatenación de cadenas dominiales que deriven uno entre sí, pero que se requiere la inscripción previamente de ello para inscribir el derecho. Por ejemplo, una independización bajo régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, requiere como acto previo que se inscriba la declaratoria de fábrica, ¿no? Y eso no es una concatenación de cadenas dominales que deriven uno entre sí. Por eso se debe entender a estos actos previos complementarios necesarios como tracto sucesivo en sentido impropio. Principio de especialidad. Este principio, que producto de la calificación registral va a aplicar el registrador público, también se suele denominar como principio de determinación. Este principio lo que está previsto en primer lugar en el artículo 217-A, propiamente dice por cada bien o persona jurídica se abrirá una partida registral independiente, donde se extenderá la primera inscripción de aquellas, así como los actos de derechos posteriores relativos a cada uno de ellos. Este principio propiamente es un principio que busca establecer o determinar qué actos o derechos se van a publicitar a nivel del asiento registral dentro de la partida registral, con la finalidad de que esto se publicite de manera ordenada, completa y clara, y de alguna manera cumple la finalidad que tiene aquel que solicita la inscripción, es decir, que se publicite el acto de derecho para fines o efectos legales que puede desencadenar. Mediante este principio lo que buscamos es aplicar de manera clara el sistema de inscripción, buscando determinar qué datos o actos o obligaciones desprendidas del contrato van a ser objeto de publicación a nivel de los asientos registrales. Es decir, no hay una regla igual que diga en un contrato de compra-venta, en un asiento registral, yo voy a publicitar determinados actos y así sucesivamente. Dependerá propiamente del registrador público determinar qué actos o derechos necesariamente se tienen que publicar o se tienen que plasmar en los asientos registrales para que a su vez esto cumpla su finalidad y suba cabal conocimiento en relación a terceros. Entonces, este principio de especialidad se observa ciertos requisitos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el registro de bienes inmuebles tenemos en cuenta el predio. El predio objeto de publicidad se aplica un sistema de folio real que dice que por cada predio se aperturará una partida. Y sobre ese predio, uno tendría que poner en la partida respecto a los asientos registrales de antecedentes los datos, elementos técnicos, jurídicos conlleven a la plena identificación de ese predio. En cuanto a la llevanza del registro, tenemos el sistema folio real que dice por cada bien se apertura una partida registral, es la regla. En cuanto al titular, se tiene que individualizar al titular registrar con los datos de identificación. En cuanto a los derechos inscribibles, pues habrán ciertos derechos inscribibles como la propiedad, la hipoteca, el usufructo y así sucesivamente. En cuanto a los títulos inscribibles, se deberá consignar el título de adquisición, si es un título de adquisición, compra-venta, donación, si es un título de establecer una carga, como puede ser un trato usufructo, superficie, o si es un título que conlleva la constitución de un gravamen, como hipotecas, o la adquisición de obligaciones como arrendamiento. Entonces, hay que tener en cuenta este conjunto de requisitos que se tienen que aplicar para fines de aplicar correctamente el principio de especialidad. Pero el principio de especialidad netamente es determinar qué actos, derechos son inscribibles en el registro público para que cumplan su finalidad de publicitar correctamente el acto solicitado para su inscripción. El principio de prioridad. El principio de prioridad en nuestro sistema registral está previsto en dos artículos, como principio de prioridad preferente en el artículo 2016 y como principio de prioridad excluyente en el 2017 del Código Civil. En el 2017 se regula el famoso principio de impenetrabilidad, que es lo mismo principio de prioridad excluyente, ¿ya? El principio de prioridad preferente lo que busca o determina es darle prioridad en el tiempo de la inscripción de los derechos que ingresan en el registro. Es decir, este principio recoge una apotegma que es un principio general del derecho que a inicio lo he mencionado, primero el tiempo, primero en el derecho. Es decir, se prefiere al derecho que ingresa en primer turno sobre aquel derecho que ingresa en segundo turno. Si yo estoy sin el registro público en una determinada fecha, día, ¿no? Día, hora, minuto, segundo, fracción de segundo, ingreso un título, el registrador está en la obligación de calificar ese título.
y el otro título estará sujetado a la calificación del primer título. Bajo el principio de prioridad preferente, lo que buscan es ordenar en el tiempo los derechos ingresados en el registro público, estableciendo que coexistan los títulos compatibles, porque el principio de prioridad preferente lo que establece es una prioridad de rango. ¿Por qué? ¿Por qué establece una prioridad de rango? Porque los títulos que ingresan son compatibles, que pueden coexistir dentro del registro público. Por ejemplo, una hipoteca constituida sobre un bien inmueble en una primera oportunidad ingresa y en segunda y tercera oportunidad pueden ingresar distintas hipotecas. De hecho, que a nivel de la ejecución, el primero inscrito tiene prioridad de rango para poder gozar del beneficio de la ejecución de la hipoteca. En cambio, el principio de prioridad excluyente o principio de impenetrabilidad lo que establece es que una vez inscrito un título y quiere ingresar otro título incompatible, esta a su vez no ingresa al registro porque el registro se cierra. Es decir, en el principio de prioridad excluyente hablamos de títulos incompatibles. Es decir, por ejemplo, una persona vende A y vende a B, A ingresa su título, inscribe su derecho, pero una vez ingresado su derecho de A, se bloquea el ingreso del derecho de B por el principio de prioridad excluyente, porque ambos títulos son de adquisición, de compra-venta, refieren a una propiedad, y ambos derechos no pueden coexistir en el registro público. Por ende, quien llegue primero se califica, se suspende el segundo título si es un título incompatible, y una vez inscrito, se cierra el registro, se expulsa el título segundo. Hay que tener dos cosas importantes sobre estos dos manifestaciones del principio de prioridad. En un primer aspecto, el principio de prioridad excluyente propiamente va a tratar acerca de dos derechos reales que son incompatibles entre sí y no pueden coexistir dentro del registro público. Y como una forma material de este principio es el cierre registral, o sea, el efecto excluyente del título en segundo lugar que llegó a ingresar al registro público. En cambio, el principio de prioridad preferente, en cambio, se trata de dos derechos reales que son compatibles entre sí, que pueden coexistir dentro del registro público ambos, estableciendo una prelación o rango por el carácter cronológico de ingreso de los títulos. Entonces, hay una obligación formal por parte del registrador público de que cuando reciba un título debe identificar bajo el principio de prioridad preferente si los títulos son compatibles. Si son compatibles, mantener el orden de ingreso y calificar en primer turno el primer título que ingresó. Y una vez que califica el primer título, calificará el segundo título. Ahora, si los títulos son incompatibles, ¿qué sucede? Si en un primer supuesto sería que el título esté inscrito de compra-venta, por ejemplo, en el ejemplo que hice, ¿no? X vende A, X vende a B. X vende A, ese acto de compra-venta, ya ingresó, se inscribió y llega el título de B. En ese caso, el registrador tendrá que verificar si es un título incompatible bajo el principio de prioridad excluyente, deberá cerrar el registro y expulsar. Pero, ¿qué sucede si ambos ingresan en el mismo momento y el título A no se llegó a inscribir? Pues en ese caso, el registrador tiene la obligación de calificar el primer título que ingresó por el principio de prioridad preferente y como principio de prioridad excluyente, verificar si se inscribe este título A y es incompatible con el título B, pues tendrá que suspender el título en segundo lugar, ya que estaría condicionado que si se inscribe, el registro se cierra y expulsa el título B, ¿no? Si en caso no se llegara a inscribir el título A, pues en ese caso recién podrá inscribirse el título B. Esta manera, como les he explicado, de alguna manera en la academia lo entienden como prioridad sustantiva y prioridad adjetiva. ¿Por qué la prioridad sustantiva? Porque de alguna manera parece que resolvieron un conflicto de títulos, ¿no? Porque si hay un título inscrito que no coincide, bueno, es el que recoge al mismo derecho que quiere inscribir, pues de alguna manera un efecto sustantivo es negar la inscripción del otro. Y el tema de prioridad adjetiva, prioridad formal, se refiere propiamente al orden de ingreso de los títulos, ¿no? Que puede manifestarse a nivel del ingreso de títulos compatibles o de títulos incompatibles. Otro principio, vamos avanzando, otro principio es el principio de publicidad registral. Este principio de publicidad registral, más que un principio, es el fin del registro público. El fin del registro público es publicitar las situaciones, derechos subjetivos, actos o hechos jurídicos para fines de generar certeza
en los derechos, certeza en terceros para que puedan tener esa información y confiado en esa información pueda adquirir su derecho. Es decir, dar seguridad jurídica. Bajo esa lógica tenemos el principio de publicidad. El principio de publicidad es aquel principio que busca divulgar la certeza de los derechos inscritos, de las situaciones inscritas, de manera organizada, continuada, se exterioriza a terceros aquellos derechos inscritos, para que aquellos terceros tengan esta información y mérito a eso puedan realizar cualquier acto basado en la seguridad que le brinda el registro público. El 2012 del Código Civil dice, se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Es decir, que todos nosotros tenemos conocimiento de lo que habrá inscrito en el registro público. Es decir, produce un carácter de cognoscibilidad general erga omnes, de que todos tenemos la posibilidad de lo que está inscrito en el registro público de conocerlos. No está diciendo que tú tienes el conocimiento efectivo legal de lo que obra en el registro público, sino que tenías la posibilidad, y como tenías la posibilidad, pudiste acceder a la información que te brinda registros públicos. Esto se distingue mucho de la publicidad legal, ¿no? La publicidad registral es posibilidad de conocer de la información que obra en el registro público porque es de acceso para todos, que todos podemos acceder, más aún que hoy en día el registro público ha lanzado la plataforma Conoce Aquí, que da la posibilidad de que tú puedas acceder de manera gratuita a la publicidad que brinda el registro público a nivel de sus partidas registrales. 3 partidas registrales como mínimo al día puedes visualizar de manera gratuita, pero también puedes acceder de manera pagada mediante las copias certificadas, ¿no? Entonces, tienes esa posibilidad de acceder a la información que obra en el registro público. En cambio, una publicidad legal efectiva es la que brinda el artículo 109 de la Constitución, que dice, toda norma jurídica publicada en el Diario Oficial del Peruano al día siguiente es de conocimiento efectivo de todos. Ahí no dice posibilidad, afirma que tú conoces la norma jurídica al día siguiente publicado en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Entonces, esa distinción debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son esos requisitos que hacen que la publicidad registral se despliegue como corresponde? Primero, la publicidad debe exteriorizarse, debe divulgarse para terceros a fin de que tengan esta información y en el tráfico jurídico de bienes, en el caso de bienes inmuebles, puedan tener esa información y garantizada en esa información puedan realizar los actos que consideren. Debe haber una información continuada, actualizada en el tiempo de la titularidad del derecho de quien pertenece respecto al bien inmueble. Es una manifestación, una divulgación, ya sea en copias simples, copias certificadas. Esta publicidad está organizada, ¿no? Hay registro de bienes muebles, inmuebles, registro de testamentos, sucesiones intestadas, y a su vez estos van a estar constituidos por un conjunto de partidas registrales. Estas partidas registrales a su vez se van a ordenar en rubros. Hay rubro de antecedentes, por ejemplo, en bienes inmuebles, podría ser toda la descripción del predio. Rubro de B, que viene a ser la descripción de los bienes inscritos. Rubro C, de la descripción de la titularidad dominial. Rubro D, E, cargas y gravámenes, ¿no? Y cada uno de estos rubros están ordenados por asiento, ¿no? Asiento A, asiento 001, asiento A0002, y estos van a ir variando de acuerdo al acto que se va ingresando en el registro público. Va a contemplar situaciones jurídicas como actos de derecho que se van a publicitar y la finalidad es generar el carácter cognoscible general, erga omnes, es decir, que todos tengamos la posibilidad de acceder de lo que obra inscrito en el registro público. Tiene ciertos efectos jurídicos como la presunción iure iure, que dice que todos tenemos la posibilidad de acceder a la información que obra en el registro público, nadie puede negar lo contrario. La publicidad tiene dos formas de manifestación. Hay publicidad registral material o sustantivo, hay publicidad registral formal y adjetivo. La publicidad registral material sustantivo se basa en otorgar publicidad jurídica a diversos actos jurídicos y nadie puede negar que desconocía de esa información que publicita la partida, el asiento registral. O sea, establece una presunción iure iure. Y la publicidad registral formal o adjetiva lo que busca es garantizar que toda persona acceda de manera efectiva al contenido de las partidas registrales, de la información que obren en los archivos registrales, a fin de que con esa información pueda tomar decisiones basado en el registro público, generándole seguridad jurídica basada en el registro público. En la publicidad material genera dos fines, que es la seguridad estática y la seguridad dinámica.
La seguridad estática es que se garantiza quien aparece como titular de un derecho, pues permanezca en el tiempo salvo que él varíe. Y la seguridad dinámica es aquel tercero que confía la información que le brinda el registro público y adquiere un derecho, permanezca en esa posición, basado bajo el principio de fe pública registral o el 2022 del principio de punibilidad registral, ¿no? Y en la publicidad registral formal adjetiva tenemos la publicidad simple y la publicidad certificada, ¿no? La publicidad simple se traslada la información que obra en el registro público, dando a conocer lo que obra inscrito, pero no se da fe de ello. En cambio, la publicidad formal certificada, el registro da fe sobre el documento que está trasladando el acto que es objeto de publicidad, dando fe de su contenido. El tiempo siempre me han preguntado cuál es el tiempo de la publicidad emanada a nivel de la publicidad formal certificada. Inmediato. Ni bien se expide, en ese momento se termina. Y es criterio del receptor de la publicidad, entidades privadas o públicas, que determinen un plazo. Porque al mismo momento que tú estás expidiendo una copia certificada, literal, de una partida registral de un bien inmueble, en ese mismo momento en alguna oficina registral puede estar ingresando un acto de compra-venta. Pero para manejos o criterios, las notarías pueden conceder un mes, 3 meses, y las instituciones públicas y privadas, pero no hay una regla que establezca cuánto es el tiempo de duración de la publicidad receptuado por ellos, salvo que ellos establezcan para sus fines o trámites que se realicen en dichos establecimientos. El principio de legitimación, este principio es un principio efecto de la inscripción que despliega que se considere como cierto, válido, lo que obra inscrito en el asiento registral a nivel de la partida registral. Es decir, bajo este principio da certeza y validez a lo que obra inscrito a nivel de registro público, salvo modificación, variación que se haga mediante resolución judicial o laudo arbitral o hay una rectificación o cancelación a nivel de sede administrativo por falsedad documentaria o suplantación, ¿no? Pero lo que queda claro con el 23 del Código Civil respecto a este principio es que la inscripción no convalida actos que sean nulos o anulables. Es decir, un acto puede ser nulo, puede ser anulable, ingresa al registro público, el simple hecho de que sea calificado y sea inscrito no se convalida dicha nulidad. Por ende, este artículo 23 del Código Civil que recoge el principio de legitimación genera ciertos efectos. Primero, hay una presunción de exactitud de los asientos inscritos. Se presume exacto, válido lo que obra inscrito a nivel de registro público, a nivel de las partidas. Hay una autenticidad de lo inscrito porque ha sido objeto de una calificación registral. Hay un juris tantum de veracidad, es decir, que puede aceptar prueba en contrario, pero la carga de probar lo contrario se traslada a quien afirma ello. Porque el sistema registral a nivel de registro público te va a decir que esto es auténtico y veraz, pero tú puedes acreditar lo contrario, ¿no? Intangibilidad de los asientos no van a variar en cuanto no sea el titular que sea el que disponga del derecho. Y una eficacia inmediata provisional, es decir, ni bien inscrito se genera el efecto de la legitimación, pero esto será de manera provisional porque puede variar a pedido del titular mismo o producto de una resolución judicial o un laudo arbitral. La legitimación conlleva dos tipos de legitimación, activa y pasiva. La legitimación activa se protege al titular registral. El simple hecho de que esté inscrito como titular registral, solo él puede ser el que varíe la condición de titular registral cuando disponga del derecho. En cambio, la legitimación pasiva se protege al tercero, que confiado en el derecho que obra inscrito del titular registral, es que adquiere su derecho. Principio de fe pública registral. Aquí estoy tratando de avanzar para fines de cumplir con lo que me han pedido. Principio de fe pública registral. Este principio registral, de alguna manera, es un principio fundante de nuestro sistema registral. ¿Y por qué? Porque justo los sistemas registrales latinos tienen algunos principios registrales, como el principio de fe pública registral, que le protege o garantiza el derecho adquirido a un tercero registral. Este principio de fe pública registral está previsto en el 2014 del Código Civil. Mediante este principio registral, aquel tercero que adquiere un derecho, inscribe su derecho de aquel que obraba inscrito su derecho bajo un sacrificio económico, o sea, título oneroso,
donde verificó que del asiento y el título archivado no se desprendía nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución, se mantiene en su derecho, siempre y cuando que ha actuado de buena fe. Es decir, este principio registral lo que busca establecer propiamente es maximizar los efectos de inscripción del tercero que inscribió su derecho y no le afecte el desencadenamiento en cascada de nulidades o nulabilidades, o el título de su transferente se declare nulo, no le afecte esa nulidad siempre y cuando que él haya verificado que eso no se desprendía del asiento registral o de su título archivado. Al igual como los distintos principios registrales que les he mencionado, tiene cierta similitud con la ley hipotecaria española, esta también tiene una símil desarrollo en el artículo 34 de la ley hipotecaria española, que es similar, o por decir casi igual, ¿no? Es casi igual. Por ejemplo, aquí dice, se mantiene su inscripción una vez inscrito su derecho, en el otro será mantenido en su adquisición, ¿no? Entonces, ese es su antecedente. Y para poder entender el principio de fe pública registral, nosotros debemos observar aquí, en este cuadrito, identifiquemos al tercero registral. Debe ser el tercer titular en la adquisición del bien. Por ejemplo, empecemos, ¿no? Leemos una partida registral, hay un titular 1, que es el que adquirió primigeniamente y será el vendedor primigenio para el titular 2, que a su vez será adquirente, después será transferente al titular 3. El titular 3 vendría a ser el tercero registral. Tendría que haber un tercero en las cadenas nominales, el tercero como titular propietario dentro de una partida registral. Al ser titular registral, se le puede exigir los siguientes requisitos para que se considere en la protección del principio de fe pública registral. Hay adquirido a título oneroso, hay un sacrificio económico para la adquisición del derecho, adquiere de quien figure en el registro con facultades para otorgar tal derecho, es decir, que adquiere el derecho de alguien que constaba inscrito su derecho de propiedad, que no se desprenda causales de nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución en el asiento ni el título archivado. Cuando yo haga la evaluación de la partida registral o de título archivado, verifique que no se desprende nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución, y basado en ello es que yo adquiero, porque si se desprendiera, no se estaría cumpliendo este requisito. Cuarto requisito sería la buena fe. Aquí nos preguntamos qué tipo de buena fe, pero para fines, digamos, de la presente conferencia, vamos a simplificar esa buena fe entendida como la buena fe diligencia que de alguna manera el Tribunal Constitucional ha desarrollado, señalando que es aquel tipo de conducta que se exige al tercero registral que en el proceso de la adquisición del derecho no haya tomado conocimiento de alguna discordancia entre la realidad registral y la realidad extrarregistral, y que haya actuado diligentemente al momento de adquirir el derecho y haya verificado si alguien también poseía o no poseía el derecho adquirido. Que inscriba su derecho en el registro público es el último requisito. De hecho, que respecto al tema de dónde se desprende la nulidad, nulidad, rescisión, resolución, en su versión anterior del 2014, se decía todo lo que obra inscrito en el registro, decía, ¿no? Y eso daba interpretación si uno tendría que revisar el título archivado o el asiento registral, y había posturas de la Corte Suprema, el Tribunal Registral, pero eso se zanjó con la modificación del principio de fe pública registral. Por eso mencioné al inicio que los principios generales del derecho o ese rango de principios generales del derecho no lo tienen los principios de fe pública registral, porque esos principios van a ir variando de acuerdo a la opción legislativa, cambiando en el tiempo, y de acuerdo a esos requisitos que se va a exigir de la norma positivizada, se va a entender los principios. Principio de oponibilidad registral. El principio de oponibilidad registral está previsto en el artículo 2022 del Código Civil. Este principio lo que busca es hacer prevalecer el derecho inscrito sobre el derecho no inscrito. Es decir, cuando concurran dos derechos de la misma naturaleza, como en este caso derechos reales, el derecho inscrito prevalece sobre aquel derecho no inscrito. Si yo, bueno, en el mismo ejemplo de hace rato, ¿no? X dispone A y dispone a B, si A llega a inscribirse su derecho de compra-venta respecto al derecho de propiedad, y B no llega a inscribir, pero llega en segundo lugar, bajo este principio prevalece el derecho del que inscribió sobre el derecho no inscrito, ¿no? Eso es una materialización sustantiva del principio de oponibilidad, pero esto se aplica en la lectura de una partida registral. No podemos confundir esta lógica
en partidas duplicadas, ¿no? Es decir, en la duplicidad de partidas, ¿no? La duplicidad de partidas es una anomalía o patología registral que se genera en el registro público cuando un mismo predio se refleja en dos o más partidas registrales, donde cada una de las partidas registrales tiene a distintos titulares registrales que a su vez entran en conflicto, producto de lo que genera el registro al inmatricular o registrar el mismo predio a dos o más personas. Ahí el principio de oponibilidad registral se neutraliza porque el principio de oponibilidad registral está confeccionado para la lectura en una sola partida, donde el derecho inscrito en la partida prevalece al derecho no inscrito fuera de la partida. Como antecedente de este artículo, tenemos el artículo 32 de la Ley Hipotecaria Española, que habla del principio de inoponibilidad en sentido inverso. Si el nuestro dice que prevalece el derecho inscrito sobre el derecho no inscrito, aquí dice el derecho no inscrito no puede afectar al derecho del inscrito, o sea, no le puede perjudicar, ¿no? En sentido contrario, pero en fondo ambos, digamos, normas regulan de hacer prevalecer el derecho inscrito sobre el no inscrito. He tratado de alguna manera de sintetizar los principios registrales esbozados, desarrollados a nivel del Código Civil y desarrollados en distintos reglamentos de los registros públicos para fines de poder cumplir con lo que se me ha pedido en esta presente conferencia. Espero de alguna manera sea de utilidad para poder dar lectura a los distintos principios registrales que están previstos a nivel de nuestro Código Civil. Solo quisiera, digamos, cerrar señalando que nuestro sistema registral latino de alguna manera se potencializa en los principios de oponibilidad registral, principio de fe pública registral, principio de legitimación y publicidad, para garantizar que todo aquel que quiera adquirir un derecho basado en el registro tenga la certeza que el derecho que obra ahí es válido, exacto, y que si inscribe su derecho va a prevalecer sobre otros, porque eso se garantiza por los principios que he mencionado. Muchas gracias, es todo por mi parte y estoy presto a las preguntas que consideren realizar. Y gracias, estimado conferencista, doctor Ángel Rimasca. Tenemos preguntas que están bueno, son 16 preguntas que tenemos. Le voy a agradecer, de repente pudiera seleccionar las pertinentes. Ok, muchas gracias. Gracias. Ah, ya, ese es del certificado. Están a la derecha de la flechita verde. Ah, ya Pre- lo vi. Sí, tienes razón. La primera pregunta es, ¿el apoyo salvaguarda qué tipo de registro es y cuánto tiempo dura? A ver, esta primera pregunta de alguna manera nos remonta al registro personal, ¿no? Pero antes de más o menos darle la respuesta, quisiera hacer una tingencia. El apoyo salvaguarda es un régimen de asistencia que se da para las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad propiamente, ¿no? Y también para aquellas personas con discapacidad que sí pueden manifestar su voluntad. Aquellos que no pueden manifestar su voluntad propiamente se tramita en la vía judicial y en el caso de los que sí pueden, en la vía notarial. La norma menciona es a solicitud de la parte, en el caso, por ejemplo, de las personas que no puedan manifestar su voluntad, y es a criterio del juez de determinar el tiempo. Esto se tiene que inscribir dentro del registro personal. En el registro personal tenemos el registro de testamentos, sucesiones intestadas, no, disculpen, el registro de personas naturales. Dentro del registro de personas naturales tenemos el registro de testamentos, sucesiones intestadas, y dentro de ahí también tenemos el registro personal. Dentro del registro personal se inscribirían los apoyos salvaguardas, porque también ahí está el registro de inscripción de curatelas, ¿no? Que de alguna manera se ha reducido a 4 supuestos, que son los primeros incisos previstos en el artículo 44. Entonces, ahí se inscribirían los apoyos salvaguardas. También como atingencia, si se tramita en la vía judicial,
es un proceso no contencioso y que sigue las mismas reglas similares a un proceso de curatela y a su vez se designa al apoyo por el tiempo que se solicite y es a criterio del juez de considerarlo un tiempo mayor o menor para que se genere este régimen de asistencia. Entonces, de hecho, una vez que ingresa el título judicial al registro público, el título notarial, el registrador tiene 7 días para calificar. En esos 7 días puede inscribirlo, si todo está ok, o como también puede rechazar el título bajo una observación sujetada a que tengan que subsanar, o bajo una tacha, definitivamente expulsa el título. Pero cuando son títulos judiciales, si vienen de títulos judiciales por ahí la tingencia, a pedido de reiteración del juez puede inscribirse. De hecho, que la resolución judicial o la escritura pública determinará el tiempo. Claro, en el caso notarial es indeterminado, ¿no? La designación de apoyo o si la persona con discapacidad señala un tiempo menor. Eso sería con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿podría mencionar algunas actividades jurídicas no contenciosas en las que el notario tiene participación? De hecho, que el Código Procesal Civil establece el famoso proceso, cuyo proceso puede ser un proceso contencioso y no contencioso. Los procesos no contenciosos son procesos de jurisdicción voluntaria, donde los privados deciden acudir al órgano jurisdiccional para dar certeza a una incertidumbre jurídica. No hay litis, no hay un conflicto de interés, y sobre eso tenemos el tema de constitución de patrimonio familiar, sucesión intestada, y así sucesivamente, ¿no? Inventario de bienes, rectificación de partidas, ¿no? Adopción. Sucede esa lista de 13 o 14 supuestos y otras que la ley establezca, entre designación de apoyos y salvaguardas, el notario tiene algunas potestades. Y según ley, se ha autorizado a ver a nivel de competencia notarial algunos asuntos de carácter no contencioso que se pueden tramitar en la vía notarial, como es rectificación de partidas, ¿no? Sucesión intestada, ¿no? Esas podría de mencionar, ¿no? Y todas esas son objeto de calificación inscribido a nivel de registro público. Dice aquí, si el libro de registro público fue introducido posteriormente en el Código Civil de 1984, se puede decir que instituciones de derechos reales, se puede decir que instituciones de derechos reales como el precario, la posición fueron establecidos. A ver, aquí me parece que para fines de responderte sería lo siguiente. En el libro de 9 del Código Civil de 1984 se da cierta autonomía, o se da autonomía al registro público y tiene un propio libro, el libro 9. Pero en el Código Civil del 36 estaba dentro del libro de derechos reales. No es que no estuviera regulado, estaba previsto en un título, ¿no? De registro público. Y ahí se establecía todos los principios, las reglas de manera reducida a lo que ahora. Yo he mencionado los beneficios que ha traído en la nueva regulación. Ahora, de hecho que dentro del libro de derechos reales estaba pues el título referido a posesión y estaba desarrollando el tema de la posesión precaria. Si tu pregunta más va por el tema de la publicidad perfecta, imperfecta, mencionarte lo siguiente. La publicidad perfecta, que es la divulgación de algo, de un hecho, de una situación, se da mediante la publicidad registral o puede ser mediante la publicidad legal, ¿no? Pero en nuestro campo sería la publicidad registral, ¿no? Es una publicidad perfecta, que todos tenemos la posibilidad de lo que habrá inscrito en el registro público, ¿no? Nadie puede negar lo contrario propiamente, es una presunción juris tantum, es una verdad que no puede ser cuestionada. En cambio, la publicidad imperfecta, propiamente me estoy refiriendo a la posesión, uno de los ejemplos. La posesión genera una publicidad imperfecta. ¿Por qué? Porque su alcance de divulgación de quien ejerce la posesión es reducido. Solo alcanza a todos aquellos terceros que se involucren y se relacionen con el bien, ¿no? Solo que todos aquellos que se relacionen con el bien. Entonces, ese tipo de publicidad imperfecta, de alguna manera, claro, va a desencadenar ciertos efectos en algunas instituciones jurídicas, ¿no?
pero es muy distinto a la publicidad perfecta, ¿no? La publicidad perfecta se consagra mediante la publicidad registral y la publicidad imperfecta, una de las formas es digamos, la posesión de un bien, ya sea como precario o bajo una posesión con un título legítimo. De hecho, que si alguien dice que posee de buena fe, esa posesión de buena fe se podría destruir con el simple hecho de que el bien esté inscrito. Si el bien está inscrito, tú no podrías decir que soy titular propietario que posee de buena fe o soy un poseedor de buena fe, porque el 2012 dice que tú tenías posibilidad de conocer de lo que obraba inscrito respecto a ese bien inmueble del cual vienes poseyendo. Aquí dice, dice, el sistema registral peruano facultativo, pero contiene varios sistemas registrales. En esencia, somos un sistema facultativo porque la validez de los actos de contrato no está condicionada a la inscripción, salvo los contratos de hipoteca, anticres y otros que están frente al sistema alemán. También somos obligatorios en casos de personas jurídicas, tú sabes, por eso somos mixtos, pero en esencia facultativo. Esto no. A ver, nosotros cuando hablemos de los sistemas registrales, de alguna manera debemos tener, bueno, debemos tener claro algunos puntos. Primero, nuestro sistema registral es latino, ¿no? Nuestro sistema registral es latino. Un sistema registral latino se basa en que el acto o derecho que es objeto de inscripción nace y es válido y surte eficacia fuera del registro público, a excepción de la hipoteca, como mencionas. Esto trae consigo este sistema registral que la inscripción no es obligatoria, ¿no? Es potestativo, potestativo. De hecho, que en un sistema del derecho alemán, eh, el acto de transferencia de compra-venta que he mencionado en el sistema registral latino, el 949, el Código Civil, que dice el solo consenso transfiere propiedad, no está condicionado su validez o eficacia con inscripción. Opera la transferencia de propiedad fuera del registro. Si yo quiero gozar de los efectos que genera el registro público y generar mi seguridad jurídica, voy y acudo al registro y lo inscribo. Pero en un sistema registral, digamos, del sistema del derecho alemán, estos dos actos están unidos, tanto el acto de la transferencia del título y la inscripción, ¿no? Para que sea válido y eficaz. En el nuestro no está construido de esa lógica. De hecho, que también hay ciertas particularidades en cada sistema registral. Por ejemplo, en el sistema registral francés, del cual deviene nuestro sistema de transferencia de propiedad consensualista, el Código Civil Napoleónico. Ahí, por ejemplo, el sistema registral no se despliega de la misma manera como el nuestro. En el sistema registral francés se efectúa o genera ciertos efectos de ciertos principios y los otros se encuentran limitados para ciertos actos. Por ejemplo, el principio de ponibilidad se despliega como el nuestro, pero propiamente para las hipotecas. Para las hipotecas. Las hipotecas no pueden existir fuera de registro, ¿no? Y si hay una hipoteca inscrita, esa se sobrepone sobre la hipoteca no inscrita, ¿no? Y sumado a ello, ellos tienen un sistema transcriptorio, ¿no? El registrador no es la misma construcción de registrador público como la que tenemos nosotros, donde se hace una evaluación, una calificación, simplemente es un sistema transcriptorio. Llega el título, lo publicitan el título, así literal como llega. Eso es más o menos, te podría ampliar, no somos un sistema registral obligatorio, como mencionas. Aquí dice, en mención al principio de especialidad, ya dice otra pregunta, en mención al principio de especialidad se mencionó sobre los predios, partida registral y registro de otros. Mi pregunta es, ¿puede escribir varios inmuebles en una sola escritura con su propio partido o asiento registral? A ver, ahí hay un detalle. Eh,
Dice, ¿puede inscribir varios bienes inmuebles en una sola escritura con su propio partido o asiento registral? Hay que tener en cuenta algo. Primero, a nivel del sistema, bueno, a nivel del principio de especialidad, tenemos el principio, bueno, el sistema de folio real. Y también hay sistema de folio personal. El sistema de folio real dice que por cada bien se apertura una partida. Y el sistema de folio personal dice por cada acto o hecho que emite una persona se genera en relación a la persona natural. Por ejemplo, un otorgamiento de poder y mandatos. En el caso del sistema de folio real, el título auténtico para inmatricular, aperturar una partida producto de la inmatriculación es la escritura pública o lo que la norma, la ley señale. Puede ser una resolución judicial también. Entonces, si la escritura pública contiene un acto de identificación de un bien inmueble y que cumple con los requisitos normativos técnicos que se pide a nivel del registro de propiedad inmueble, este será inscribible. Ahora, ¿qué pasa si la escritura pública contiene distintos actos de adquisición? Si contiene distintos actos de adquisición y cumplen cada uno de ellos como, digamos, con los requisitos que la norma pide para que se inmatricule, pues este es pasible de inscribirse, pero en distintas partidas, ¿no? Respecto al inmueble A, respecto al inmueble B, respecto al inmueble C, se va a ir generando en distintas partidas. No es usual encontrar un matiz de esa naturaleza donde una sola escritura pública contenga distintos actos de inscripción, pero sí podría darse, ¿no? De hecho, que la escritura pública es un documento público, ropaje que recibe el acto privado para dar fe sobre el acto celebrado dentro. Dice aquí, a ver, dice, ¿puede un juez declarar fundada una demanda de otorgamiento de escritura pública a favor de un tercero cuando los vendedores demandados ya no son titulares registrados y se ha levantado la hipoteca por consolidación? El bien inmueble había sido comprado por una compra-venta a plazo y estaba afectado por una hipoteca de mutuo que nunca pagaron, ni los titulares registrados ni la compradora está solicitada. Ya. El detalle aquí es lo siguiente, ¿no? Cuando yo demando otorgamiento de escritura pública, se supone para garantizar la eficacia de la sentencia, debo de plantear una medida cautelar. Es muy inusual que alguien plantee una demanda de otorgamiento de escritura pública si no ha constituido o generado el pedido de una medida cautelar. Pero si en caso no se haya generado, pues cuando llegue el título al registro público, a nivel de registro público se evaluará la concatenación con los antecedentes y si también se aplicará el principio de tracto sucesivo, ¿no? Y si al percatarse que no concuerda, de hecho que el registrador va a comunicar ello y a su vez el Poder Judicial lo más probable es cuando reciba va a comunicar a la otra parte y la otra parte dirá lo que tenga que decir y el juez tendrá que determinar si reitera la inscripción o no reitera la inscripción. Pero, de hecho, si reitera la inscripción, es bajo responsabilidad del juez. Yo he visto varios casos en los cuales no se tiene, digamos, una medida cautelar y el bien ya no le pertenece, entre comillas, al que fue demandado, ¿no? Ya lo transfirió a distintas personas. Entonces, creo yo, en esos casos se tiene que garantizar con una medida cautelar que garantice el ingreso de la sentencia, pues, ¿no? Bueno, aquí hay distintas preguntas. Vamos por el tema de tiempo, vamos seleccionando. Dice, si una persona no tiene una minuta de la compra-venta de un terreno, ¿puede inscribirlo en los registros públicos? Esto lo escojo por lo siguiente. Minuta, compra-venta, documento de compra-venta, escritura pública. Son tres estadios distintos, ¿no? Un contrato de compra-venta puede estar dentro de un documento privado, pero para que suba un documento público, como podría ser una escritura pública o se eleve escritura pública, requiere de una minuta. La minuta es el pedido solicitud al notario para que se eleve escritura pública un contrato de compra-venta. En ese escenario, aquí la pregunta dice, si una persona no tiene una minuta de la compra-venta de un terreno, ¿puede escribirlo en el registro público? Claro que no.
porque para poder inmatricular según o ingresar un bien inmueble al registro público, según el artículo 2018, se requiere un documento público con una antigüedad de 5 años. Y aquí hablamos de que es un contrato, entre comillas, de un terreno que no tiene minuta y por ende no tiene escritura pública, ¿no? Buen día. ¿Cómo queda la efectividad de los principios de fe pública registrada que se conocía tradicionalmente con la entrada en vigencia de la Ley 30.313? A ver, la Ley 30.313, que es la ley que modifica el 2014, se dio en relación al tema de suplantación y falsificación, ¿no? de actos. Y esta regulación anterior tenía algunos defectos, ¿no? Por ejemplo, modificó en el extremo de que la nulidad, anulabilidad, a ver, vamos primero. En la versión anterior, el 2014, decía, el titular, el tercero registral inscriba su derecho, el derecho inscrito sea del titular que transfiere, inscriba su derecho, que actúe de buena fe y no se desprenda nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución del registro, decía. Con la modificación se dice de no se desprenda del asiento del registro, de la partida registrada o de su título archivado que lo sustentó. Hay una modificación bastante trascendental, porque en la primera versión del 2014 nosotros observamos un 2014 donde solo se exigía que el, digamos, usuario o aquella persona que confiaba en el registro y quería basar su adquisición confiada en el registro público, solo tenía que verificar, revisar lo que obra en los asientos de la partida registral y por ende quedaba ahí. Algunos que actuaban un poco más diligente iban más al extremo, revisaban los títulos archivados. Ahí había una doble posición. ¿Por qué había doble posición? Porque el 2014, el 2013, el 2012, el 2015, hablaba siempre de asiento, ¿no? Decía, se presume válido el asiento, 2013, que todos tienen conocimiento de la posibilidad de que obra inscrito en el asiento en la partida, ¿no? El 2014, un asiento no se puede inscribir si no obra inscrito el acto anterior. Entonces, eso desprendía que aparentemente no obra en el registro se entendía el asiento. Más aún que nosotros somos un sistema inscriptorio, no transcriptorio. Si guardamos los títulos archivados es por un tema de procedimiento y para verificar y garantizar que el título inscrito, si tiene algún error material, se pueda constatar y verificar con el documento o título que ingresó en su momento. Pero esa era la posición que manejaba la SUNAR el Tribunal Registral. Pero la Corte Suprema decía, pero si inscribes y guardas el título a nivel de registro de títulos archivados, entonces, ¿por qué no podrías acceder? Si puedes acceder, y de hecho que podías acceder a la información. Entonces, eso conllevaba doble lectura sobre la situación, y mucha gente simplemente se basaba en lo que cobraba en el asiento registral. Entonces, para fortalecer el principio de fe pública registral, lo que se hace es potencializar ese principio. ¿Y cómo se potencializa? Estableciendo que la nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución, no solamente se debe observar en el asiento, sino en el título archivado. Y en el título archivado, pues ya estaba todo el contrato de compraventa, por ejemplo, ¿no? Porque en el asiento simplemente decía titular tal, escritura tal, adquirido por tanto, y ya, ¿no? La escritura pública y tal. Entonces, al ir al título archivado, tú tenías el contrato de compra-venta. Al tener el contrato de compra-venta, tú podías verificar propiamente si cumplió con los requisitos de validez, si no está incurso en un causal de nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución. Esto de alguna manera lleva una carga adicional, un costo económico adicional, porque uno tendría que, como abogado, ya no una simple persona, entre comillas, validar o revisar, evaluar si el título de adquisición es correcto, ¿no? Además de que para fines de seguridad se recomienda que se revise los títulos archivados 10 años para atrás, para que si alguien quisiera plantear una nulidad, anulabilidad, pues esta ya haya prescrito. Entonces, esto genera mayor onerosidad en el costo de adquisición, conlleva que se clarifique el tema si el título archivado se tenga que revisar. Con la nueva versión se tiene que revisar, ¿no?
y de alguna manera se trató de fortalecer el principio de fe pública registral. Pero de hecho que el artículo 300, bueno, la ley 30.313 no solamente modifica el artículo 2014, también modifica el artículo 2013, ¿no? Que se agregó un párrafo que dice que no se convalida la inscripción a aquellos actos nulos anulables que se inscriben. Creo que eso sería por mi parte las preguntas que considero seleccionar a fin de absolver. Gracias. Muchas gracias, estimado Ángel. Ha sido una interesante conferencia y creo que las preguntas, tenemos una buena cantidad, sí lo demuestran. Nuevamente agradecerte por haber compartido tus conocimientos con nosotros en este ámbito de los lunes universitarios. También a nuestros participantes, pues siempre por seguirnos permanentemente en esta actividad académica. Bien, sin más, agradecerte y agradecer a todos por haber asistido virtualmente a esta capacitación. E invitarnos a nuestra conferencia de las 3 de la tarde, que va a tratar un tema interesante sobre un aspecto criminológico eh, de los sicarios. Entonces, los esperamos. Gracias.